Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco se despide del presidente italiano en un encuentro muy familiar. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, realizó un breve viaje por Roma para reunirse con el Papa Francisco con motivo del fin de su mandato de 7 años como presidente de Italia. Questa visita così gentilissima. Grazie molto di questa occasione, Santità. Su hija y sus 6 nietos le acompañaron como miembros de la delegación. Come ti chiami? Laura. Come vai in scuola? El Papa también se reunió con los miembros del gabinete y sus parejas. Como regalo, el presidente dio al Papa un grabado del Palacio Presidencial del Quirinal en Roma, donde en el pasado residían los papas. El Papa le entregó varios regalos, entre ellos su inédito mensaje de paz para el Año Nuevo. Il messaggio della pace del 22 l'ho firmato l'8 dicembre di quest'anno. È il primo esemplare. Grazie. Perché ancora non è stato pubblicato e l'ho firmato oggi per lei. Antes de marcharse, el Papa Francisco quiso hablar con la familia del presidente. Grazie. Cosa pensate voi di questa visita che ha fatto il nonno? Dite qualcosa? Sarà un bel ricordo. Un bel ricordo. Molto emozionante. Beh, è la terza volta che ci incontriamo, anche però effettivamente è la prima in cui parliamo così direttamente. El Papa les habló de Dios y les pidió que recen por él. Essere cattolico senza libertà non serve. Cercate Dio con libertà. Questo è preferito. E se poi qualcuno non prega o perché non se la sente, almeno inviate buone ondate. Non pregate incontro, no, quello non vale. Le buone ondate. E vi auguro il meglio per la vostra vita, per tutti. Antes de despedirse, el Papa los saludó uno a uno y dio un cálido apretón de manos al presidente. Questo momento e di queste parole. Grazie della testimonianza. Grazie. Il meglio, la testimonianza. Grazie. Estas son las últimas semanas del mandato de Sergio Mattarella, ya que el Parlamento italiano elegirá un nuevo presidente en enero. Es presidente del país desde enero de 2015. Francisco se reúne con obispos españoles, quienes le invitan a viajar a Santiago de Compostela. El Papa se ha reunido en el Vaticano con estos 24 obispos españoles para su visita ad limina. Vienen del norte del país y son el primero de los 4 grupos españoles que se reunirán con el Papa para la visita ad limina. Una de las cuestiones en el aire es la invitación a viajar a Santiago en agosto. Yo creo que el Papa pues tiene interés de venir a Santiago, pero esto no quiere decir que sea ese deseo lo pueda realizar al 100% dadas las circunstancias en las que nos encontramos. A partir de enero y en otros 3 grupos diferentes, será el turno del resto de obispos de este país. Coro reúne a niños y niñas con discapacidad para un villancico inclusivo. Este es el coro del Colegio Tajamar en Madrid, España. Acaban de lanzar su villancico navideño llamado En los brazos de un carpintero. Lo grabaron con un grupo de niños y niñas discapacitados del Colegio de Educación Especial Cambrils. Mira ya al final del camino, ya se ven luces desde Álvaro Torres ha compuesto la melodía. Con ella quiere transmitir un mensaje de inclusión y equidad. Ver hecha realidad esa inclusividad en sus hijos, pues para los padres de las familias del Colegio Cambrils, pues ha tenido que ser muy gratificante y muy bonito, ¿no? Y yo creo que ese es la mayor satisfacción que tanto Raúl como yo podemos tener este año, ¿no? Que saber que hemos hecho felices primero a los niños y después a las familias. Raúl Larrocha dirige el coro. Dice que el villancico enseña a los niños el sentido original de la Navidad.
o hemos conseguido, según lo que vamos viendo, que los niños también sepan el sentido de los villancicos. O sea, ¿para qué se cantan los villancicos, no? Para adorar al Niño Dios, para recordar este acontecimiento tan grande. Y es una gozada ver cómo los niños se las saben de memoria, las cantan en sus casas, y es otro de los objetivos que se pretende con esto, que los niños en sus familias canten villancicos, ¿no? En los brazos de un carpintero es un villancico original con el cual Álvaro Torres y Laura La Rocha desean que los niños vivan este año la Navidad de una manera más entrañable. Jesús llena nuestros corazones, el mío también. Y rompió la luz a todos, el niñito por fin nació. El amor llegó, cambió la vida de mi corazón. Católicos de Ucrania ayunan por la paz mientras temen la posible guerra. Los ucranianos viven con el temor de una invasión, ya que las tropas rusas siguen acumulándose al otro lado de la frontera. La Iglesia Greco-Católica Ucraniana pide medidas especiales para rezar por la paz y evitar un conflicto armado. El sínodo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana ha invitado a nuestros fieles a ayunar una vez a la semana por la paz, y esta iniciativa se mantendrá durante los próximos 4 meses en nuestro país. El Papa ha expresado públicamente su preocupación por el pueblo ucraniano y por todas las comunidades religiosas del país. Que questo Natale del Signore porti all'Ucraina la pace. El líder de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, se reunió con el Papa en noviembre y dice que Francisco podría visitar este país, aunque no hay declaración oficial del Vaticano. Los ucranianos creen que cuando venga el Papa, con él vendrá también la paz. Lo vemos como un portador de paz. Y así, Ucrania espera al Santo Padre. Desde que Rusia invadió y anexionó la península de Crimea en 2014, más de 10.000 personas han fallecido y millones han sido desplazadas. Los expertos temen que una nueva invasión tenga un coste humano aún mayor. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han avisado a Rusia de que no se quedarán de brazos cruzados ante una nueva invasión a Ucrania. Y ahora les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 1 de San Mateo, tenemos nosotros algo maravilloso. Tenemos la genealogía de Jesús. Jesús es el hijo de David e hijo de Abraham. Y vean qué hermoso cómo se va enunciando. Desde Abraham hasta David tenemos 14 generaciones. Desde David hasta Babilonia tenemos 14 generaciones. Y desde Babilonia hasta el nacimiento de Jesús tenemos 14 generaciones. O sea, tenemos un total de 42 generaciones antes de la venida de Cristo. ¿Por qué es importante la genealogía? Porque para el pueblo judío, la forma de trascender a la otra vida era a través de la descendencia. De ahí la importancia de no perder la memoria histórica de donde venimos. La genealogía nos da esa apertura a saber valorar, a saber apreciar el sacrificio de todos aquellos que nos han precedido en el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. La genealogía nos enseña a saber apreciar, a tener esa actitud agradecida con aquellos que han dado la vida, con aquellos que nos han precedido y que ahora, gracias al sacrificio de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, ahora gozamos de la presencia de Dios en este mundo que nos toca vivir en nuestro propio presente. Pero nuestro propio presente no hubiera sido posible sin antes que hubieran pasado todos aquellos que nos han precedido. Señor, ayúdanos a ser agradecidos. Estados Unidos se prepara a posible tsunami de contagios debido a la variante Omicron.
Las oficinas están cancelando las fiestas navideñas. Los musicales de Broadway están cancelando funciones debido a infecciones entre los elencos. Los campus universitarios suspenden las clases presenciales y los eventos deportivos se anulan. Estas son algunas consecuencias de que los casos de COVID-19 aumenten a los niveles del pasado invierno en gran parte de Estados Unidos, donde la variante Delta aún sigue siendo la versión dominante, pero los contagios por la supercontagiosa Omicron pronto serán la mayoría, según el doctor Anthony Fauci. Lo hemos visto en Sudáfrica, lo hemos visto en el Reino Unido y estoy absolutamente seguro de que eso es lo que veremos aquí relativamente pronto. Los expertos no creen que se necesite una vacuna de refuerzo específico de Omicron en este momento. Estudios recientes de laboratorio sugieren que las vacunas y especialmente las dosis de refuerzo ofrecen una protección sustancial contra los peores resultados de la variante Omicron, que puede replicarse 70 veces más rápidamente en los bronquios. Por eso la Casa Blanca se prepara un tsunami de contagios que podrían abrumar a los hospitales. Debido a los pasos que hemos tomado, Omicron aún no se ha extendido tan rápido como la hubiera hecho de otra manera y como sucedió en Europa, pero está aquí ahora y se está extendiendo y va a aumentar. Para los no vacunados, estamos ante un invierno de enfermedades graves y muerte para los no vacunados, para ellos mismos, sus familias y los hospitales que pronto abrumarán. Pero hay buenas noticias. Si está vacunado y recibió su vacuna de refuerzo, está protegido contra enfermedades graves y la muerte. Punto. Con más de 120,000 casos diarios y el récord mundial de 800,000 fallecidos desde el principio de la pandemia, las personas no vacunadas corren un riesgo mucho mayor. Pero una combinación de factores como la disminución de la inmunidad y la circulación de variantes altamente infecciosas ha llevado a contagios de gran alcance también entre los vacunados, a pesar de que los síntomas parecerían ser más leves que en otras variantes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. ¿Hacia dónde se mueve el péndulo político en Latinoamérica? Respondemos a esta incógnita en el siguiente reportaje. Se cierra la mesa 111. Perú, Venezuela, Honduras, Ecuador, Argentina y Chile son solo algunos de los países en la región que llevaron a cabo elecciones presidenciales y legislativas durante este 2021. Según expertos, tras más de un año de pandemia, bajos porcentajes de vacunación y bajo crecimiento económico, los nuevos líderes latinoamericanos tienen un largo y difícil camino por delante. Bueno, estamos atravesando un momento de gran descontento social en todas las Américas. Yo veo un cierto miedo o preocupación de que estamos viviendo a una realidad pre-pandemia que no era tan buena para la mayoría de los ciudadanos del hemisferio. De acuerdo con algunos analistas, hechos como el triunfo en Honduras de Xiomara Castro de Celaya, del Partido de Izquierda, Libertad y Refundación, las elecciones legislativas en Argentina, en las que el peronismo perdió la mayoría en el Senado, y Perú, que en los últimos 3 años ha tenido 5 presidentes, incluyendo el recién elegido Pedro Castillo, son indicativos de que los ciudadanos quieren cambios políticos en sus países. La gente está cansada, la pandemia ha causado enormes reveses económicos y sociales en todos los países y no es una gran sorpresa que la política está reflejando esta crisis tan grave que América Latina ha vivido. Y con los ojos puestos en 2022, especialistas apuntan a las elecciones presidenciales en Colombia y Brasil, ya que estas podrían transformar el ajedrez político de la región. Lo que sucede es que la política tradicional ha sido rechazada y los que están beneficiando de este sentimiento fue, pues en el caso de Brasil, Bolsonaro. Estos cambios, según analistas, requieren de la atención inmediata de Estados Unidos. Entonces, hay que buscar socios. Y cuando los grandes países no están acompañando a los Estados Unidos, hace todavía más difícil abogar por los derechos humanos y el imperio de la ley. Y mientras el péndulo político se mueve de un lado para el otro, observadores examinan las acciones diplomáticas lideradas por Estados Unidos. Es muy preocupante
la tendencia de los gobiernos tildados, digamos, a la izquierda, como en Argentina o en México, su complacencia con gobiernos como lo de Venezuela o lo de Nicaragua, y eso se compara con el auge, la emergencia del Grupo de Lima. Refieren expertos que las nuevas tendencias políticas en algunos de los países de la región son el reflejo de años de insatisfacción con los partidos tradicionales. Con las elecciones presidenciales en Colombia y Brasil el próximo año, es importante que los partidos progresistas pongan la defensa de la democracia en primer lugar y que Estados Unidos apoye los resultados de las urnas. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Yamil Espinosa, reportando desde el Perú para la cadena hermana ADA Televisión y JN19. Comenzamos con este informativo comentándoles que el MINSA advirtió que el 75% de camas UCI en Lima Metropolitana ya se encuentran ocupadas por complicaciones debido por la COVID-19. Durante la conferencia de prensa, el director ejecutivo de Vigilancia de Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, César Munaico, recomendó a los ciudadanos a recibir la vacuna contra la COVID-19 y mantener las medidas preventivas para evitar contagios. Resaltó que el 92% de personas que llegan a una unidad de cuidados intensivos o que fallecen no tienen ninguna vacuna. Aproximadamente de 3 a 4% tienen una sola dosis y el resto de personas solo cuentan con 2 dosis. De este último grupo, de 80 a 82% son personas adultas mayores. De allí la importancia de colocarse la tercera dosis o dosis de refuerzo. En otro momento, señaló que la ocupación de camas UCI varía dependiendo de la región, por lo que el nivel nacional, la ocupación total sería del 60%, registrándose menos camas por un incremento de casos en la ciudad de Lambayeque y Piura. Continuando con la información, les comentamos que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la ATU capacitan a conductores y cobradores sobre cómo atender el acoso sexual en el transporte urbano. Con el fin de difundir el protocolo de atención ante actos de acoso sexual en el transporte público, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la Autoridad de Transporte Urbano, ATU, realizaron una capacitación a los conductores y cobradores de transporte urbano y choferes de los corredores complementarios. Durante la charla virtual, la especialista de la Dirección de Políticas y Normas de Transporte Vial del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ofelia Soriano, les recordó las acciones que deben realizar para ayudar a las víctimas de la agresión. Explicó que la víctima o testigo de una situación de asedio sexual dentro de una unidad de transporte deben dar aviso inmediato al conductor, cobrador o algún miembro de la tripulación. Además, se debe ubicar a la víctima lejos de la persona agresora y llamar de inmediato a la línea 105 de la Policía Nacional del Perú para dar aviso a la incidencia. Al tomar conocimiento de la agresión, el chofer debe dirigir su vehículo al punto de control policial más cercano o aproximarse a un inspector de transporte, fiscalizador o personal de serenazgo si se encuentra en Lima o Callao. En provincias, se dará cuenta a la Policía Nacional o a un inspector de la SUTRAN. Recordemos que el acoso sexual se puede manifestar físicamente con tocamientos indebidos, roces corporales, masturbación o exhibicionismo. El asedio también se puede expresar verbalmente, es decir, con comentarios e insinuaciones de carácter sexual o mediante manifestaciones gestuales, como gestos obscenos que resulten humillantes u ofensivos. Nadie debe quedarse callado ante una agresión sexual en el transporte público. Debemos denunciar estos actos. Continuando con la información, nos vamos a la ciudad de Piura. Imagen de Nuestra Señora del Tránsito es entonizada en el distrito de Castilla. En las vísperas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María y en medio de un clima de profunda fe, devoción y mucho amor, se llevó a cabo la ceremonia de entonización de la hermosa imagen de la Virgen Nuestra Señora del Tránsito, patrona del distrito de Castilla, en Piura.
en la reciente recuperada y embellecida plazuela que se encuentra frente al Centro de Salud Materno-Infantil del distrito y a un costado de la base militar del Grupo Aéreo número 7. Participaron de la ceremonia el señor José Elías Aguilar Silva, alcalde de la Municipalidad Distrital de Castilla, quien estuvo acompañado de su plana de regidores y funcionarios municipales, así como los vecinos del distrito. El reverendo padre Pedro Telledo Nizama, vicario episcopal de Piura y párroco de la parroquia Nuestra Señora del Tránsito de Castilla, tuvo a su cargo la bendición de la hermosa imagen, que es la obra del reconocido artista piurano Hernán Pauta Salas, quien con mucho entusiasmo aceptó esculpir la sagrada imagen. Durante su intervención, el reverendo padre Telledo agradeció al alcalde municipal y a todos los trabajadores de la municipalidad por la tan bella iniciativa de contemplar a la sagrada imagen de Nuestra Señora del Tránsito, siendo para todos los castellanos, católicos y marianos un signo grande para profundizar nuestra relación con la Virgen Santísima y desde ella con Cristo y su Iglesia. Cabe destacar que esta bendición se ha llevado a cabo en pleno tiempo de Adviento, tiempo de espera a la llegada del Señor, en el que también resalta la figura de Santa María, la Madre de Dios y de la Iglesia. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Yamilia Espinosa para la cadena hermana ADA Televisión y JN19. Permiso. Human Rights Watch nos dice: la violación a la libertad de expresión en El Salvador es eminente. La organización identificó que instituciones de gobierno, incluyendo el presidente Nayib Bukele, han bloqueado 91 cuentas de redes sociales de ciudadanos, periodistas y activistas. Tal acción niega el acceso a la información pública debido a que por Twitter o Facebook las autoridades salvadoreñas anuncian y promueven la adopción de leyes y regulaciones sobre COVID-19, señala el Observatorio de Derechos Humanos. Esto viene a reflejar una vez más que se está sumando algo a la polarización de nuestro querido El Salvador. Como funcionarios públicos estamos en la obligación y compromiso de conocer qué es lo que piensa nuestro pueblo. La organización indica que el bloqueo de cuentas es alarmante, en un contexto en que el gobierno ha entorpecido el acceso a la información pública y atacado a organizaciones de derechos humanos y periodistas independientes. Ha dado muestras que no tiene una vocación por garantizar el derecho a la información de la población, pero otros derechos que también van ligados a este, como el caso de el acceso de la prensa a comunicación oficial. La preocupación de la organización es que de aprobarse la ley de agentes extranjeros, el gobierno limitaría el trabajo de los periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos. Iniciativa que considera se suma a medidas impulsadas para intimidar y hostigar a organizaciones como la creación de la Comisión Legislativa para investigar la asignación de fondos públicos a ONGs, los allanamientos de oficinas que parecen responder a motivaciones políticas e investigaciones aparentemente arbitrarias contra medios independientes, se agregó la organización. Considera que las instituciones y el gobierno no deben bloquear el acceso a las cuentas de redes sociales que usan para transmitir información de interés público. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas. Todos vosotros tenéis la oportunidad de transformar vuestras vidas, de conocer a Dios. Nos dice el siguiente reportaje a evangelizadores sordomudos. Hola, mi nombre es Luis y esta es mi seña. Yo soy Luz Mariela y mi seña es esta. Yo soy Jessie y mi seña es esta. Y yo soy Neidy y mi seña es esta. Y nosotros somos Los Segoviano. ¡Yay! Hola, soy Eduardo Álvarez y ella es mi esposa. Mi nombre es Lisandra. Somos de Venezuela. Yo soy sordo profundo de nacimiento. Ella es oyente e intérprete de la iglesia desde hace 18 años. Ahora, nosotros somos maestros dentro de la catequesis para niños sordos, para que ellos conozcan el significado de Dios. Y también, en una ocasión, fuimos de misión a Oaxaca, a un pueblo pequeño, donde la verdad los sordos que habían eran pocos y no conocían a Dios.
Por lo tanto, nosotros fuimos a evangelizar, a que tuvieran una nueva mirada de Dios. Les quiero contar también cómo, siendo sordo, me he sentido parte de la iglesia. En primera instancia, con la lengua de señas. También me ha servido el servicio de los intérpretes. Leer la palabra de Dios y la Biblia. La catequesis, los grupos y servicios de apostolado. Todo esto me ha ayudado a sentirme partícipe de las reuniones. Por ejemplo, en el año 2018 me invitaron a trabajar en la JMJ y ahí estuve sirviendo para recibir al Papa Francisco en Panamá. También realizamos diferentes actividades junto con DCYA, trabajo de pastoral, trabajo con jóvenes sordos, talleres para intérpretes católicos. En el año 2004 y en el año 2005 trabajamos y organizamos el primer y segundo campamento de jóvenes sordos en Venezuela. Fueron 25 jóvenes sordos en total, fue una belleza. Todos esos programas, esos viajes, esos encuentros me han ayudado muchísimo a aprender cosas nuevas y me han apoyado también, a su vez, a enseñar a los sordos, a la comunidad, para conocer más a Jesús y su amor. Nosotros queremos invitar a todos los sordos y oyentes que vengan, que conozcan al Espíritu, que se sigan divirtiendo, que el Espíritu los va a seguir ayudando, apoyando. No lo dejen. Venga, ustedes pueden. No tengan miedo de estar con Dios. Tengan fe. Ustedes, jóvenes, tienen la oportunidad de transformar su vida, de esforzarse, de conocer a Dios. Háganlo. ¡Yay! Hashtag Yo soy iglesia. El Papa pide que todas las personas tengan acceso rápido a las vacunas contra el COVID-19. Francisco se reunió con 7 nuevos embajadores ante la Santa Sede. Son de Moldavia, Kirguistán, Lesoto, Luxemburgo, Chad, Namibia y Guinea-Bissau. Los embajadores presentaron uno por uno sus cartas credenciales al Papa. El embajador de Namibia recordó que era un día especial para Francisco. Y el nuevo embajador de Guinea-Bissau impresionó con su español fluido y su invitación. Es un gran honor para mí. Quería aprovechar para invitarlos a visitar la Guinea-Bissau el próximo año. Ojalá pueda. A continuación, el Papa se dirigió a los nuevos embajadores. Reflexionando sobre la actual pandemia de COVID-19, el Papa lamentó que aún haya muchas personas que siguen sin poder tener acceso a las vacunas. È importante che la comunità internazionale intensifichi gli sforzi di cooperazione affinché tutte le persone abbiano un accesso rapido ai vaccini. Non è una questione di convenienza o di cortesia, è una questione di giustizia. El Papa reiteró su mensaje de que ante problemas globales se deben ofrecer soluciones conjuntas guiadas por el principio de solidaridad. Y para concluir con nuestro noticiero, lo dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de diciembre, que es sobre los catequistas. Los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. El ministerio laical del catequista es una vocación, es una misión. Ser catequista significa que uno es catequista, no que trabaja de catequista. Es todo un modo de ser. Y hacen falta buenos catequistas que sean a la vez acompañantes y pedagogos. Hacen falta personas creativas que anuncien el Evangelio,
pero que lo anuncien, no digo con sordina, pero no con bocina, sino con su vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos. Y en tantas diócesis, en tantos continentes, la evangelización fundamentalmente está en manos de un catequista. Demos las gracias a los catequistas, a las catequistas, por el entusiasmo interior con que viven esta misión al servicio de la Iglesia. Recemos juntos por los catequistas, llamados a proclamar la palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad, con la fuerza del Espíritu Santo, con alegría y con mucha paz. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.